Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a pesar de que venía yo, lo cual me encanta. Y muchísimas gracias y felicidades porque gente así como nosotros somos la única esperanza del mundo. Nosotros somos la gente que está fuera del sistema establecido en una sociedad que hasta la fecha no he encontrado a nadie que me diga que le gusta. No he encontrado a nadie que me diga, Uriol, esta sociedad me encanta tal como está, es maravilloso. Al contrario, encuentro gente que dice, esto es un desastre. Y si no es un desastre del todo, primero es por la misericordia de Dios y después porque hay gente como nosotros, como todos vosotros que estáis aquí, que creéis firmemente en que hay una esperanza, que creemos en que hay una esperanza, y sobre todo que tenemos esto, que esto fundamentalmente es un ancla para nosotros. La sociedad va y viene a cosas que, luego pondré un ejemplo un poco polémico, pero que me sirve para expresar esto. Había un rabino clásico llamado Akiva, alguno a lo mejor le suena, que contaba que una vez fue a una ciudad en Israel de noche y cuando llegó a la muralla, el vigilante le dijo, ¿quién eres y hacia dónde vas? Y Akiva le preguntó, ¿cuánto cobras por estar vigilando la muralla y haciendo este trabajo? Y el vigilante le dijo, 1 shekel, me lo invento, digamos que 1 shekel. Y Akiva le dijo, te pago 2 shekels si vives conmigo y me preguntas eso cada día. Esto es el vigilante que deseaba Akiva y no lo sabía. Este es el vigilante que nos dice quién eres y dónde vas cada día de tu vida. Yo viví muchos años sin esto, a pesar de que intuía que esto existía. Viví mucho tiempo de espaldas a Dios, no rebelde, pero sí viviendo una vida en la que yo era Dios, que es una cosa que nos pasa a la mayoría de gente cuando no somos creyentes, adorándome a mí mismo, viviendo para mí. Incluso hay mucha gente cristiana que piensa, bueno, voy a ser cristiano porque esto me dará una vida mejor. Ese no es el plan de Dios, por si no lo sabíais, en relación a los creyentes. Si esto fuera así, Pablo no hubiera estado muriéndose en una cárcel durante años. Hubiera tenido un Maserati, porque era el más creyente de todos. Para empezar, me han pedido que hable un poco de la Biblia. La Biblia es un gran desconocido para los cristianos, lo cual es lo más inquietante de todo. Y esto tiene 2 repercusiones. Primera, no entendemos, no sabemos, no conocemos a Dios, no sabemos quién es Dios. Y después pasa una cosa que es terrible, que es que desde fuera, la gente que no es cristiana nos interpela sobre cosas que no entiende de la Biblia, sobre cosas que la expulsan de la Biblia, y como no conocemos la Biblia, nosotros como cristianos no podemos responderles. Y a veces eso es un flaco favor. No sé si vosotros como cristianos os habréis encontrado con algún no creyente que os ha dicho, es que el Dios del Antiguo Testamento mató muchísima gente en Canaán para que Israel ocupara ese territorio. Pero es que eso es mucho más complejo. Y si no conocemos lo que dice Dios en la Biblia sobre episodios así, es muy difícil que convenzamos a la gente de que Dios es una maravilla. Leo primer libro de Crónicas, capítulo 22, del 7 al 8. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Este no es el Dios sanguinario que mucha gente cree que es el Dios de la Biblia.
Y es importante entender quién es Dios de verdad en las Escrituras para poder decirle a la gente, hey, es que el Dios que guía mi vida no es el Dios que tú crees que es. El Dios que guía mi vida y que guía mi vida desde que me convertí es este. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Aquel que está en Dios, que medita la palabra de Dios, es aquel que fructifica para que los otros coman su fruto. Nosotros somos manzanos que lógicamente no nos alimentamos de nuestras manzanas, sino que somos cristianos para que otros tengan beneficios. Recibimos la gracia y la bendición de Dios, os aseguro que absolutamente gratuita, porque yo por justicia tendría que estar perdido, si no muerto, y recibimos este don para dar este don a otros gratuitamente. Por eso traía esta cita de Lucas que hemos leído, porque creo que es fundamental entender que la Biblia nos manda esto desde el primer minuto. La vuelvo a leer. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Yo tenía una gran fiebre antes de la conversión. Yo estaba enfermo antes de la conversión, es objetivo. Vivía mal, vivía para mí y dañaba con mi fiebre a otras personas. Y no por accidente, sino que las dañaba a propósito. Mentía, engañaba. E inclinándose hacia ella, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, se fue de fiesta. O se compró un Mercedes. No, le servía. No me digáis que esto no es una maravilla. Es un libro que no está escrito para que nos sentemos bajo un árbol a intentar elevar nuestro espíritu a no sé qué. Es un libro práctico que nos dice, si viene Jesús y te cura, levántate y sirve. Literalmente. No levántate y goza, que también, porque los cristianos gozamos. Yo soy muy gozoso, aunque me enfade a veces. Soy un tío muy alegre, gracias a Dios. Pero Dios nos dice, si Jesús viene y te cura, sirve desde el minuto cero. ¿Y por qué la segunda lectura también, la primera lectura de hecho que hemos hecho, la de Pablo y Silas en la cárcel? El otro día me encontraba en la congregación que yo acudo habitualmente, una persona que leía una interpretación de un teólogo del pasaje de si te roban el manto, dales también la capa, si te cogen esto, dales también esto otro. Y decía el teólogo, parece que los cristianos seamos tontos porque si nos cogen algo tenemos que darles más, pero esto es una muestra de amor, etc. Sí y no. Lo que nos enseña la Biblia, y por eso creo que es fundamental que lo tengamos en la cabeza, es que cuando alguien nos la juega, cuando alguien nos roba, cuando alguien nos maltrata, nuestra respuesta positiva no es solo para demostrar que somos cristianos, no es solo para demostrar que los cristianos amamos incondicionalmente. Nuestra respuesta positiva al daño, devolver bien al mal, es porque eso cambia la vida del otro. Y la prueba de esto es el pasaje que hemos leído de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, no sé si alguna vez habéis pensado en ello, pero Pablo no estaba en una cárcel como Cambrians. Pablo estaba en un agujero.
Dice que Pablo estaba en la última celda, que es por donde desaguaban todas las otras. Es decir, no estamos ni en un sitio, lógicamente no acogedor, pero ni siquiera mínimamente digno. Está Pablo en un lugar horrible. Y cuando se abren las celdas, el carcelero, lógicamente, sabe que eso es la máxima deshonra para él y para su familia. Se va a matar. Es decir, hoy en día nos cuesta a veces ubicar el contexto de la Escritura. Se va a matar. No es que le echen del trabajo, es que es una deshonra para sus hijos para siempre. Y se va a matar. Y Pablo, que está en el peor sitio del mundo, dice, no, que no nos vamos. Que no nos vamos. Que por encima de mí estás tú, que no solo no te conozco, sino que encima estabas con una espada vigilando que no me fuera. Eso es cristianismo puro. ¿Y qué provoca? Provoca que el carcelero diga, yo quiero ser esto. Yo quiero una vida nueva, como la que tú tienes. Me emociono, porque es tan salvaje. No estamos hablando solo de que yo hago el bien y el otro piensa como, mira, sino que el otro piensa, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser alguien así? Pues gracias a Dios y gracias a que Dios se ha revelado en esto. Una nota al pie a esto tan bonito, que no es un fetiche, es un libro que se pinta y que se raya y que no pasa nada. No soy un fetichista de la Biblia, pero esto tan bonito no es un libro canalizado por Dios a los hombres. Esto es importante también para aprender a defender esto. No es un libro en el cual el escritor bíblico se dormía en trance y escribía y se despertaba y decía como, vaya papiro hecho aquí, más maravilloso. Esto es un libro integrado en la cultura del momento, escrito por autores de su momento, influidos por libros de su momento. Si agarráis uno de los libros más bonitos de la Biblia, que es Job, hay un Job babilónico y hay un Job egipcio. Y no pasa nada, la Biblia no se daña por eso. ¿Me estoy explicando? Tenemos que entender que este libro es la revelación de Dios y Dios ha usado referentes culturales de la cultura de su tiempo para darle una lectura teológica. El diluvio estaba en el libro, la escritura cuneiforme de Mesopotamia, sí. Pero la lectura teológica de ese hecho es la que está en la Biblia. Y esa es la clave. Porque la Biblia, lógicamente, es un libro religioso, ¿vale? No voy a decir lo contrario. Pero la Biblia tiene un objetivo que es muy importante, que escapa a la pura doctrina o revelación espiritual. La Biblia tiene el objetivo de que todos nosotros conozcamos la existencia de Dios mediante los hechos. Pondré dos ejemplos súper rápidos y que además son fantásticos porque nos ayudan a entender la importancia de esto. Juan, capítulo 20, al final, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este libro existe para que tengamos pruebas de la existencia de Dios. No existe solo para que leamos su revelación, sino también para que mediante las pruebas sepamos que Dios existe y ha operado en la historia de la humanidad. En el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 32, dice, ¿sabéis? Supongo que todos a estas alturas sabéis que es el maná.
el maná del cielo que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, de maná, una unidad de medidas, un gomer, 2 kilos, algo así, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Es decir, Dios le pide a los israelitas que guarden un poco de maná y lo guarden en el arca de la alianza, para que la gente crea en la existencia de Dios mediante pruebas tangibles. Que en el futuro la gente pueda decir: mirad si Dios existe, que nos dio esto, este maná. Así es como funciona la Biblia. No es un libro simplemente que nos pide creed, es un libro que nos fundamenta nuestra fe, que nos fundamenta la existencia de Dios. Y que después, lógicamente, es Dios quien opera en nuestros corazones para que le amemos y demos nuestra vida a Él. Esta diferencia la viví yo en 2 procesos. Primero, a través de la Biblia, sin nadie que me empujara, simplemente leyendo la Biblia, leyendo historia, leyendo filosofía. Entendí racionalmente que Dios existe. Lo vi de manera innegable. La Biblia era cierta, encajaba con la historia. Cualquier filósofo antes de Descartes entendía que Dios existía y lo defendía. Las pruebas eran abrumadoras, incluso la ciencia del siglo XXI y la física cuántica está diciendo como, esto que creíamos que era fantasía, resulta que tiene una explicación científica. Pero a pesar de saber claramente que Dios existía, yo viví durante años sin conversión. Incluso iba a congregarme a la iglesia, realizaba los ritos, los rituales, la liturgia, y yo pensaba, creo en Dios. Pero cuando Dios decidió en su soberanía absoluta decir, no, ahora crees, entonces es cuando dije, mi vida es de Dios, mi vida es de Cristo, es Él el único responsable de mi vida. Ya no Adidas o Nestlé o cualquiera de los jefes que he tenido durante estos años. Pero no sé si podría haber llegado a ese punto y a partir de ese punto dedicarme a explicar la palabra y explicar mi proceso si antes Dios no hubiera operado de manera que yo entendiera su existencia de manera perfectamente racional. Porque creer cambia la vida. Creer en Dios, conocer a Cristo, cambia la vida. Y una de las pruebas más alucinantes de este cambio vital está precisamente en la Biblia. Y no es casual. Yo puedo pensar, bueno, yo era un tío egoísta, perverso, bebía mucho, me portaba mal, no tenía ningún amor hacia los otros, solo hacia 2 o 3. Pero el primero era yo, lógicamente, a mucha distancia. Y yo he vivido este cambio, en el cual yo ya no soy el primero, para nada. Yo ya no soy el protagonista, para nada. Y esto es radicalmente antisistema hoy en día. Estáis siendo contraculturales, en el sentido de que nuestra sociedad está montada de manera que cada uno de vosotros tenga la sensación de que es Dios, de que lo merece todo, de que lo vale todo, de que lo puede todo. Tú, si quieres, puedes. No, yo no podía. Yo no podía, a pesar de saber que la Biblia era verdad, no podía. Era una mala persona igual. Pero creo que un poco peor que yo era Pablo. Pablo perseguía a Cristo. Cuando Pablo dice, Jesús murió por sus enemigos, cuando sus enemigos todavía estaban odiándole, hablaba de él. Porque él estaba persiguiendo a Cristo y a su iglesia cuando él moría,
y años después. No sé si el aguijón en la carne era la mirada de San Esteban cuando le estaban apedreando delante suyo. Pues bien, esta persona que se jactaba de perseguir a familias, a mujeres y a niños cristianos, una persona que llevaba cartas para perseguir a familias en Damasco, no se limitaba a Jerusalén, quería ir a buscar a familias. No estamos hablando de células terroristas, estamos hablando de que iba a perseguir familias cristianas. Pues acabó diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy deseoso, de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, que había perseguido a cristianos por fidelidad a su Dios, acabó diciendo: es que morirme es mejor. Irme con Cristo es mejor que esta vida. Y esto pasó por la última cosa que creo que es importante. Y que muchas veces como cristianos se nos escapa o acabamos pensando que es solo una creencia. Cristo resucitó. Cristo murió y resucitó. Y es importante que todos nosotros como cristianos entendamos que no es posible al 90% que Cristo resucitara. Es absoluto. Porque los apóstoles, que eran gente maravillosa, que vio a Cristo vivo, cuando mataron a Cristo, desaparecieron del mapa. Se escondieron, tenían miedo, temían que les arrestaran por estar cerca de Jesús. Y eran gente que habían visto a Jesús hacer milagros. Ese es el riesgo que tenemos nosotros como cristianos, escondernos. No sacar esto en el metro porque nos da vergüenza. Pero los apóstoles acabaron dando su vida voluntariamente por Jesús. ¿Por qué? Porque fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que todos nosotros tendríamos que ver para abrir esto en el metro o en el trabajo y que nadie se sienta avergonzado, lo que sea. Que sintamos que Cristo resucitó, que es una verdad histórica. Es imposible entender lo que significa la Iglesia hoy en día. Es imposible entender cómo cambiaron su vida los apóstoles. Es imposible entender por qué un carpintero de Galilea ha dejado más textos escritos sobre su vida que un emperador romano. Si no es por la resurrección. Y si nosotros como cristianos, como antisistema, como contraculturales, no creemos firmemente que estamos hablando de una verdad histórica, es difícil que nos rompamos este pequeño muro de vergüenza y salgamos cada día a hablar de Cristo con alguien. Cada día. Poneos como... No valen las mascotas, ¿vale? Tiene que ser alguien que nos entienda. Para mí esto es una nueva vida radical. Para mí esto ha significado dejar prácticamente todo y querer dedicarme solo a darle gloria a Dios. Amén. Amén. Amén.